Moisés Pineda es filósofo, periodista, escritor, poeta, historiador, uno de los grandes historiadores de nuestra Barranquilla. Qué bueno que se le haya ocurrido una idea de buscar el origen de un tranvía que estuvo aquí funcionando en 1890, porque es bueno que se sepa la verdadera historia de Barranquilla. Ya él empezó, como por ejemplo en este caso histórico, ¿dónde fue el origen de ese tranvía? ¿Cómo llegó acá? ¿Cómo estaba compuesto? Se le ocurrió ir, después de muchas investigaciones, a Cuba y encontró que en Holguín, población mediana de Cuba, exactamente como el tranvía que aquí los viejos, la gente mayor oía hablar, pero ajá, ¿cómo se inició eso? Fue hasta allá, lo miró funcionando todavía y el programa de hoy creo que históricamente va a ser revelador. Bueno, Moisés, vamos a hablar, ahora que está el Transmetro, que están por inaugurar, históricamente tu investigación interesante, para ver cómo fue el origen aquí del transporte. Explícanos dónde nació esa inquietud. Bueno, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Cuando se comenzó a hablar en Barranquilla del sistema de transporte masivo, que acá llamamos Transmetro, el anuncio y algunas afirmaciones que se hicieron en relación con el tema me llevaron a recordar una crónica de Miguel Goenaga, publicada por allá en el año 1940, que daba cuenta de que en Barranquilla había existido un tranvía a vapor. Las nociones de transporte masivo, la existencia de que hubiese sido posible que en Barranquilla funcionara un tranvía a vapor, siendo que todo el mundo habla de un tranvía de mulas, despertaron en mí la necesidad de indagar sobre ese particular. Y efectivamente es una historia en donde vamos a encontrar que se repiten hoy los errores que se cometieron ayer, y casi siempre asociados con un tema. Y es el hecho de que en medio del librecambismo de la época y el neoliberalismo de ahora, son pocas las distancias que hay entre los negocios que se montan los ciudadanos privados para hacerse ricos y controlar la economía, y las debilidades del sistema público que no atina a defender los intereses de la gente. El tranvía a vapor en Barranquilla fue inaugurado por allá en 1890, fue traído por un cubano, Francisco Javier Cisneros, quien también ya había trabajado en otros ferrocarriles en el país, en el del Cauca, en el de Antioquia, que había inclusive intervenido activamente en la campaña independentista de Cuba, donde participó en gestas heroicas, estuvo preso, perseguido, y también en donde contribuyó económicamente al desarrollo de los primeros ferrocarriles cubanos. Así que en la búsqueda de esa historia perdida del tranvía a vapor en Barranquilla, preocupado más que todo por encontrarle una explicación al hecho de que, siendo que en el mundo el transporte masivo se inició con el transporte de motor de sangre que llamaban, es decir, los coches, los tranvías de mula, después pasaron a los tranvías de vapor y terminaron en el tranvía eléctrico. ¿Cómo explicar que en Barranquilla hubiésemos empezado con la tecnología de punta, es decir, con el tranvía de vapor, para finalmente terminar hasta 1920 con un tranvía de mulas, tranvía de sangre, y nunca, y en eso difiero del señor de la Espriella, jamás hubo aquí un tranvía eléctrico? ¿Qué pasó? ¿Por qué abortó eso? ¿Cómo ocurrió? Esas fueron las cosas que me llevaron a trabajar en estas indagaciones sobre esa experiencia, el tranvía a vapor en Barranquilla, 1890. Bueno, Moisés, me gustaría que explicaras cómo lograste ubicar el sitio donde se construyó y donde crearon
este tranvía para luego llegar aquí a Barranquilla. ¿Cómo fue la investigación? ¿Cuántos años te dio buscar el lugar? Porque aquí no había, creo yo, inicios históricos, no había referencias. Sería bueno que nos explicaras. En el Archivo Histórico del Atlántico hay una colección de periódicos del siglo XIX, entre los cuales sobresale El Promotor, que era dirigido por Domingo González Rubio, un miembro de la venerable logia de la ciudad masónica. En ese diario, en una crónica, o que ellos llamaban un remitido en esa época, se dice que llegó en un vapor a Puerto Colombia, importado por Francisco Javier Cisneros, un cubano, una máquina con destino al tren urbano de Barranquilla. Dan sus especificaciones, su altura, su ancho, la trocha, la clase y la marca del fabricante y el número de serie. Fue fabricada por Baldwin, una empresa constructora de locomotoras, en Filadelfia, en el año de 1883-84, y tenía las especificaciones de no tener ruedas direccionales adelante, lo que llaman coche o carretilla, tener 6 que le proveían la motricidad al sistema, y no contar con la adicional que en algunas locomotoras se tiene en la parte de atrás. Era clase 060. El internet, con el tiempo, me permitió encontrar algunas referencias de ese tipo de máquina en Filadelfia, pero también encontrar que eran piezas de museo. ¿Dónde ubicar una que estuviera funcionando? Fue el reto que me impuse en esos años y que me llevaron a encontrar en el Museo de Ferrocarriles de Cuba unas referencias hechas casi siempre por extranjeros, que son los que se han dedicado a indagar en la historia de los ferrocarriles cubanos, que existía una máquina, probablemente la más vieja en el mundo que estuviese funcionando. La llamaban el cuatrito, pero no correspondían con el fabricante. Pero encontré otra, un par de años menos antigua, que sí estaba funcionando en la localidad de Holguín, en un ingenio ubicado en una especie, como aquí le llamaríamos corregimiento, que se llama Rafael Freire, y que se conoce con el nombre de la Mambisita. Mambí es el nombre que se le da en Cuba a los revolucionarios que pelearon en la guerra contra España. Y la Mambisita viene siendo así como la pequeña revolucionaria. Y esta máquina se convirtió en mi obsesión. Fue esa especie como que de amante que uno anhela, quiere encontrar, pero que cuando la encuentra se le pierde el mundo. Y fue la experiencia que viví, buscarla, añorarla, documentarla, hasta finalmente en este reciente viaje llegar a Holguín y encontrarme con ella, verla funcionando, verla andar, sentirla trepidar sobre los rieles, bufar en las pequeñas cuestas, pasar trepidante sobre los puentes que todavía sobreviven o subsisten en ese pequeño poblado que se llama Rafael Freire, en la provincia de Holguín, en la República de Cuba. Bueno, es una especie de aventura, porque ha podido suceder que no encontraran nada y que de pronto estaba el tren o los vagones y que no andara. Pues resulta que sí andaba, te montaste, traíste los documentos, los estamos viendo aquí en pantalla, y de un gran valor histórico, pero bueno, es un valor personal. ¿Qué más estímulo tiene esto realmente después que lograste matar la curiosidad? A ver, Flash, es decir, tú tienes razón cuando dices es una cuestión personal. En esto tengo que decirlo, 2 o 3 amigos me han ayudado con pequeñas cosas, pero los grandes ausentes han sido el gobierno local. A esto le importa un pito. Y bueno, no se entiende que la historia de Barranquilla tiene grandes vacíos que hay que llenar para poder entender su proceso histórico. Yo lo que quiero es contribuir, ¿verdad? Entregarle a la ciudad estas imágenes de esta máquina que existe en Cuba, que todavía funciona, y que de alguna manera explica cómo fue posible que entrara la modernidad a Colombia.
y de qué manera entró. Pero también que le cuente a los barranquilleros cómo este cubano, este empresario del ferrocarril, se aprovechó de las facilidades que el gobierno de la época otorgaba a la importación de máquinas para ferrocarriles urbanos, como ese que están viendo allí moviéndose en el video, para traerla a 0 pesos de impuestos, para montarla en la ciudad de Barranquilla, que en esa época tenía 20.000 habitantes, con unos carros de 2 pisos que podían transportar 60 personas al tiempo. ¿Cómo fue que se estructuró una concesión sobre esos cálculos fantasiosos y por qué? Entonces va a encontrar un negociado. Entonces va a encontrar uno. Ya en esa época había negociado. Claro que sí, y fue el gran negociado, porque es que el importador, el cubano Cisneros, a quien los antioqueños admiran y consideran que es el prototipo de la antioqueñidad, este cubano hizo el siguiente cálculo. Dijo: yo traigo esas máquinas, no pongo 0 pesos de impuestos. Las pongo a funcionar en Barranquilla y me invento una película, que es la que repite de la Espriella, de que la tranvía iba a quemar en la ciudad, siendo de que esa tranvía funcionaba era con carbón mineral, y el carbón mineral no produce chispas. Y se inventó con el Promotor, este periódico que he venido analizando, una campaña de esas que el presidente Uribe llama hoy de construcción de opinión. Y entonces todos los sábados aparecía un aviso que decía: no más incendios, no más incendios. Y uno comienza a buscar cuáles eran los incendios, y incendios no había habido, por lo menos en la zona del tranvía. Incendios hubo por allá en alguna parte del sur, del barrio del sur que llaman, producido porque alguien dejó un fogón, una hornilla, no sé si usted las conoció, esas hornillas que eran como que de barro, la dejó prendida, no apagó bien y se le incendió la cocina, no la casa. Entonces comienzan a encontrarse que quien estaba detrás de la publicidad de esa negativa, no más incendios, era el dueño de la fábrica de Texas. Y quien estaba empujando la campaña era el dueño del tranvía, para 2 cosas. Una, para hacerse indemnizar porque las rutas no le daban, y otra para decir: me indemnizan porque el negocio no me está dando, pero si ustedes quieren yo les cambio el tranvía y les traigo un tranvía de mulas, pero me sostienen la concesión. Entonces el hombre arma el trepe que sube con el cuento del incendio, saca sus tranvías, sus máquinas, sus locomotoras y sus carros, unos carros hermosísimos. Tengo que viajar a Barcelona a documentar alguno de esos, vamos a ver quién me financia, y los trasladó para el ferrocarril Puerto Colombia, Barranquilla. Es decir, su meta fue siempre tener un tranvía, tener las máquinas al servicio del ferrocarril, pero no pagar impuestos. Y eso en Barranquilla no ha dejado de ser la práctica comercial de los inversionistas que ven en este caso. Uno se pregunta: ¿cómo pusieron un Transmetro con tecnología de carpeta rodante en medio de una ciudad atravesada por arroyos? Cuando ha podido hacerse con aerosuspendido, que sí lo hay aquí, y no solamente una tecnología de más de 100 años, y con unas tecnologías propulsoras mucho más limpias. Bueno, pero además de eso, cuando tú llegas a Cuba y empiezas a averiguar por Cisneros, que es con quien tú estás hablando hace rato del hombre que hizo ese negociado, resulta que allá en Cuba tienen malas referencias de él. Dicen que es un gusano, que es un sinvergüenza, un bandido. Acá los antioqueños dicen, lo tienen como un héroe, y allá en Cuba, mejor que tú lo digas, cuando tú empezaste a averiguar por él. Mire, así como en Barranquilla borraron de la historia el proceso del tranvía para sostener esa imagen de que aquí esto está lleno de protohombres, protomujeres, protomártires y lo que llaman aquí cívicos, que más allá del bien y del mal jamás han hecho un negocio para meterse unos pesos en el bolsillo. Asimismo en Cuba borraron del santoral republicano la imagen de Francisco Javier Cisneros. Razones. Alguna vez en la Universidad de La Habana alguien me dijo: Francisco Javier Cisneros, ¿no será Cisneros Betancur? Y dije: no, Cisneros Betancur sí, pero no es que ustedes tienen acá, que llaman el lugareño, Gaspar Cisneros Betancur. Estamos hablando de Francisco Javier Cisneros Betancur, que es otro.